Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Hablemos de Tinta, Arte y Café. El día de hoy tenemos una entrevista con una gran personalidad dentro de la industria editorial mexicana como parte del programa Censura Cero UN. Bienvenido, Carlos Anaya Rosique. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Miranda, es un gusto, al contrario, yo les agradezco mucho que me hayan invitado, es un honor y estoy a la orden. Bienvenido. Carlos Anaya Rosique es presidente ejecutivo de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura. Fue presidente desde marzo 2016 hasta marzo del 2019 del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, mejor conocida como CANIEM, y presidente del Consejo de Administración del Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial, Editamos, empresa de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Ha combinado su labor en las entrañas de la industria editorial con su pasión por la docencia. Hasta abril de este año fue vicepresidente de Grupo Noriega Editores, Editorial Imusa y director de producción del mismo grupo. Con más de 50 años de experiencia en el sector, ha laborado en empresas públicas y privadas, en editoriales y librerías. Participó activamente en la CANIEM en las diversas comisiones administrativas de trabajo. Recibió la medalla al mérito gremial en el año 2013. Como docente, ha participado en la maestría en diseño y producción editorial de la Universidad Autónoma de México. Fungió como profesor de producción y de finanzas en la maestría en edición de la UDG. Ha impartido cursos a nivel nacional a través de la propia Cámara y del CIEPEL, Universidad de Guadalajara, a nivel internacional y a través de la UNESCO. Es miembro del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que revisa y sugiere la iniciativa de ley para el desarrollo de las industrias creativas. Lo mismo que del grupo de trabajo que atiende las reformas a la ley para lograr la tasa cero del IVA para las librerías. Muchísimas gracias, don Carlos, nuevamente por estar aquí. Quiero que sepan que además de haber leído esta semblanza ultra resumida, porque es una persona, como él lo dice, con 50 años de trayectoria dentro de la industria editorial, yo considero a Carlos Anaya Rosique un gran amigo. Como ustedes saben, cuando yo comencé en el mundo de la literatura, porque yo soy una escritora orgullosamente veracruzana y orgullosamente de la Huasteca, don Carlos fue una de las personas que recuerdo con mucho cariño porque desde que nos conocimos me brindó su apoyo incondicional y me llenó de grandes consejos que al día de hoy recuerdo con muchísimo cariño, los aplico en mi vida diaria y que más adelante compartiré con ustedes. Pero bueno, comencemos con esta entrevista. El tema de hoy es la industria editorial en tiempos de COVID-19. Ha revolucionado la vida de todos. Nosotros como docentes, como alumnos, nos hemos visto obligados a adaptarnos de forma precipitada a esta nueva normalidad. Pero por supuesto, la industria editorial mexicana también ha sufrido ciertos cambios. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la industria editorial mexicana ha sido afectada a partir de esta nueva normalidad, o bien a lo mejor no ha sido afectada como tal, sino que se ha visibilizado lo que ya venía aconteciendo desde antes. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué opina usted acerca de estos dueños de librerías, que me ha tocado ver varios comentarios recientemente en redes sociales, que opinan que a partir de que existe esta nueva normalidad originada por el COVID-19, las editoriales han tomado la decisión de venderle directamente al lector y están pasando por alto el vender a través de las librerías? ¿Qué opina usted? ¿Esto es derivado del COVID-19? Gracias, Miranda. Creo que la respuesta inmediata a esa pregunta tú misma la señalaste al decir ¿es un problema o se está visibilizando algo que sucedía?
Creo que habría que empezar por definir que la pandemia, el COVID-19, está sirviendo como excusa, una muy buena excusa para que muchos hagan o dejen de hacer cosas que venían haciendo o para que les sirva de excusa y hacer otras. Y es el caso de las editoriales que hoy están vendiendo directamente, brincándose el canal de las librerías. Esa es una práctica que ya existía, era una práctica que ya venía sucediendo, una cantidad de editoriales que vendían directamente en las escuelas, poniéndose de acuerdo con los directores de las escuelas y haciendo que las escuelas obtuvieran el descuento que se le tendría que dar a una librería. Ese es el caso de los libros de texto, ¿no? Eso no tiene que ver con la pandemia y existía. Hoy simplemente lo que hizo fue ampliarse y hay editoriales que van directamente a la escuela o van directamente al consumidor sin respetar el canal. Es como si alguien en lugar de, y le voy a poner ese ejemplo porque somos cosas muy parecidas, al final artículos de primera necesidad, es un laboratorio que vende directamente al consumidor sus medicinas y no pasa por la farmacia. Exactamente lo que está sucediendo. Un editorial que no pasa por la librería y se va directamente al consumidor. Eso rompe cualquier cadena y rompe la posibilidad. Yo quisiera ver si nosotros compraríamos en la calle o en cualquier otro lado las medicinas. Creo que no, ¿verdad? Creo que el ir a la farmacia nos da una garantía de calidad, de que es un producto original, que eso es muy importante, de que además hay un señor, un farmacéutico, un librero, que nos dice qué nos sirve y para qué nos sirve. Y esa es un poco la función del librero también, ser un prescriptor que nos diga qué requerimos. Entonces, que la editorial venda directamente al consumidor es verdaderamente es un absurdo, es no importar, es no tener una comprensión del mundo editorial en su conjunto y solamente estar preocupados por lo que a cada uno de ellos les pudiera afectar. Entonces, yo creo que no es que nos haya hecho, o sea, que haya generado un problema, sino que hizo evidente lo que ya todo el mundo. Hay un embate muy claro contra las librerías. Tenemos solo 1.590 librerías en este país, en una población de 126 millones de habitantes. Muy pocas librerías. Que yo pongo como ejemplo España, que tiene 46 millones de habitantes, tiene alrededor de 3.500 librerías. Eso en una dimensión, en un tamaño de país del tamaño de Chihuahua, ¿no? Nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados y solamente 1.590 librerías. Esa aparece, perdón, ya nomás para terminar, aparece como la excusa de los editores de, pues tienen que encontrar otros canales, cuando los editores, si fueran realmente solidarios o estuvieran interesados en el conjunto, estarían armando proyectos libreros. El objetivo sería, cuando menos, una librería en cada uno de los 2.420 municipios. Hay 1.590, pero de esos 1.590, 500, entre 500 y 600 están en la Ciudad de México. Entonces, olvidemos que haya, o sea, hay municipios en los que no hay posibilidad. Llegan libros a una papelería, pero no hay librerías como tal. Muy interesante, don Carlos, y colgándome un poquito de su comentario, usted hablaba acerca de esta comparativa entre el número de librerías que tenemos en nuestro país y el número de librerías que hay, por ejemplo, en un país como lo es España. Aquí la cuestión es esta. Nosotros sabemos que el índice de lectores en nuestro país está por debajo del índice de lectores que se encuentra en España. ¿Usted cree que encontraríamos una respuesta a esta problemática de que los jóvenes dentro de México no están acostumbrados a leer si abriéramos más librerías? ¿Realmente esa sería una posible solución o no cambiaría nada? Porque me ha tocado escuchar que esta ausencia de librerías se justifica
precisamente porque no existe un consumidor. Yo lo voy a poner como una comparación. Cuando empezaron los videocentros o estos lugares, lo primero que hubo fue un montón de lugares en donde vendían películas y se alquilaban y generaron un público que fue y empezó a consumir los videos, pero los montaron y a partir de eso generaron la demanda. O sea, si nosotros tenemos las librerías, en primer lugar, lo que tenemos es un lugar en donde la gente podría ir a satisfacer. Pero no es únicamente, es también un problema de educación, es también un problema de formación, es también un problema desde la escuela, desde la promoción de la lectura, desde la formación de lectores. Ahí tenemos un grave problema. Lo único que ha hecho, y ha sido mucho, hay que aclararlo, los gobiernos ha sido alfabetizar, pero hasta ahí lo ha dejado. No ha habido más esfuerzos, solo se ha alfabetizado y sí tenemos 96% de la población que sabe leer y escribir. Eso es un éxito, pero no es suficiente. Hace falta generar la formación de lectores, la promoción de la lectura. Pero la promoción de la lectura tiene dos elementos, tres, pero dos de ellos que son de los que hablaríamos sería las bibliotecas públicas. Hay que reconocer que hay 7.400 bibliotecas públicas en el país, pero de las cuales no hay presupuesto más que para 200 bibliotecas, perdón. Todas las demás viven de donaciones, de la limosna, perdón, por decirlo de esta manera, y no es posible cuando lo que hay que invertir es en cultura, en libros, en bibliotecas. Esas bibliotecas que además tendrían que estar abiertas hasta las 12 de la noche, porque si alguien sale de trabajar a las 7 de la noche, pues ya la biblioteca está cerrada, no sirvió de nada, ¿no? Entonces, habría que hacer eso. Y por otra parte, las librerías. Es decir, yo tengo dos lugares en donde podría acudir para conseguir libros. A una biblioteca, porque me parece que no tengo el dinero o me parece que los libros son caros y están las bibliotecas, o porque yo quiero construir mi propia biblioteca y entonces acudo a una librería y voy construyendo mi biblioteca. Siempre recordemos una biblioteca como un proyecto de lectura. Eso me parece que son los elementos. La gente no lee, bueno, sí lee, no lee lo que queremos. Y esa es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no solamente del Estado, no es o no solamente la educación, es de todos los espacios. El día que decidamos que vale la pena leer y no leer los nombres de las tiendas que para que tengan éxito los ponen en otro idioma, sino que podamos leer desde ahí, desde ese tipo de cosas, entonces podemos hablar. Lo que hay que hacer es esa gran campaña de lectura. Germán Dehesa, fallecido, siempre decía que la mejor manera para que la gente lea es tirar los libros en la calle para que la gente se tropiece con ellos. Yo siempre creo que todos somos lectores en potencia. Nadie nos ha dicho cuál es la llavecita para entrar a la lectura. ¿Cuál es? No hay recetas. Lo que hay que hacer son miles de cosas. Y yo preguntaría aquí, y es un reto para los estudiantes, es levante las manos el que conozca una librería y el que sepa cómo está organizada una librería. Levante las manos el que va y se pone y revisa los libros en una librería y decide, este me gusta, aunque no tenga la más remota idea de con qué se va a encontrar. Eso es lo que tenemos que provocar, la curiosidad. Yo recuerdo cuando iba a la biblioteca escolar en la secundaria a buscar libros para leer y éramos muy pocos los que íbamos a la biblioteca y sobre todo que todos nos veían raro porque sacrificábamos nuestro breve espacio de receso y era muy bonito. Yo en particular, al contrario de otras personas que buscan libros ilustrados, a mí me llamaban la atención los libros que no tenían imágenes, que eran
más rústicos, los veía más enigmáticos y así fue conocí historias muy bonitas como El Profeta y El Loco, porque recuerdo que estaban en una presentación muy rústica, muy austera y me llamó mucho la atención que solo tenían el título, no había nada más, el título y el autor. Actualmente estoy dando el taller de redacción en la Universidad de las Naciones y realmente de los grupos que tengo siempre les hago la misma pregunta. Chicos, ¿a quién le gusta leer? ¿Quién tiene el hábito de leer fuera de lo que ven en clase, alguna novela, cuento? Y de mis alumnos, de grupos de 35 alumnos, don Carlos, no le miento, no llego a 10 alumnos. Y ahora imagínense, voy a aplicarlo, les voy a preguntar, chicos, ¿quién ha ido a una librería? ¿Quién ha visitado alguna vez una librería pública? Y también sé que ese porcentaje va a disminuir notablemente. Muchas gracias, don Carlos, por sus comentarios tan atinados. Y volviendo a la visibilización de lo que está ocurriendo ahorita con las editoriales, que todos lo atribuyen a la pandemia ocasionada por el COVID-19, ¿cómo está afectando esto a la industria editorial y a las librerías? ¿Cuál ha sido más afectada o en qué han sido afectadas cada una? La industria editorial y sus canales de comercialización son afectadas en la pandemia, igual que son afectadas todas las ramas económicas. O sea, hoy todas las ramas económicas de este, y no solo de este país, sino del mundo, están siendo afectadas. Es muy curioso porque uno dice, ay, ahora me alcanzó más el dinero. Claro, porque uno no puede consumir, ¿no? Uno está encerrado. Y entonces, claro, no hay manera de que vaya uno al centro comercial, a la tienda departamental, a la librería. Por lo tanto, uno dice, me sobró, tengo un poco más de dinero, y ese es el dinero que no entró a la economía. Eso es lo que está afectando a todos. Indudablemente, en lo particular, la industria editorial está siendo afectada en la medida en que atrasa sus programas de publicaciones y que sus canales de distribución están limitados en términos físicos porque no hay posibilidades en la medida en que cerraron los canales de comercialización, es decir, las librerías estuvieron cerradas, las editoriales estuvieron cerradas, son afectadas. Esto lo único que sucede es atrasar todos los proyectos y indudablemente hay editoriales tan grandes que esto les permite, porque tienen muchos elementos, poder salir adelante. Las librerías, no, las librerías están todavía más afectadas porque ya decía, si por sí hay pocas librerías, mucha gente, lo voy a decir con mucho respeto, mucha gente cuando ve una librería parece que está en la puerta de una iglesia y no sabe si entrar y lo vayan a castigar, ¿no? Y entonces mejor no entran, como que es un espacio de culto que hay quien sabe que vaya a pasar. Pero bueno, y si está cerrada y no han logrado tecnológicamente tener canales de venta digital, pues indudablemente son muy afectadas, muy afectadas. Ahí sí, ya no es un problema de si las editoriales les surten o no les surten, esto afectó a todo el mundo, a todas las ramas de economía. La industria editorial como tal puede hacerlo a través de distribuir sus libros a través de las comercializadoras electrónicas, desde Google, Amazon, Mercado Libre, todo este tipo de cosas que venden libros, y venden libros junto con 1 millón de productos distintos para estos negocios. El libro no es algo distinto. Es muy curioso el caso de Amazon. Amazon surge vendiendo libros y es haber trasladado el catálogo que tenían las tiendas departamentales a hacerlo un catálogo digital y a partir de eso vender, hasta que hoy sí vende libros, que no es lo más importante porque vende 1 millón de productos distintos en todo el mundo. Entonces,
Es eso, pero son las editoriales o algunas librerías que estuvieran ligadas con Amazon o algunas cadenas libreras que han podido construir su pequeño espacio de comercialización virtual. Las librerías, algunas han logrado, yo tengo mi pequeña página, pídeme y yo te lo llevo, ¿no? Eso, se han tenido que construir nuevas formas. Son afectadas, indudablemente son afectadas, tanto como pueden estar afectados, híjole, muchos otros tipos de comercios, ¿no? Digo, tenemos un producto, lo llamo producto, aunque parezca muy violento, pero es un producto que no es de fácil venta, que no es así de que voy por los tacos, ¿no? O sea, no, es ir a la librería, es ir a pensar. Ese es el tipo de lector que nosotros buscaríamos, aquel que quiere descubrir, que quiere encontrar otras cosas. El que ya tiene muy claro que va a ir por 50 sombras de Grey, bueno, lo va a encontrar en cualquier lado, ¿no? Y luego lo malo es que existimos los lectores que queremos llevarnos 10 y abrimos la cartera y no, ¿sabes qué? 1. Y bueno, don Carlos, ¿qué hay del futuro del libro físico? Con esto del uso de las nuevas tecnologías, todos desde hace muchos años están hablando de que el libro físico va a desaparecer. Y ahorita que el uso de las nuevas tecnologías se está haciendo mucho más evidente y que casi todos lo tenemos que practicar a diario, ya sea por cuestiones de trabajo, cuestiones educativas o incluso de recreación. ¿Cuántos no hemos aprendido a hacer videollamadas para saludarnos con familiares que llevamos mucho tiempo sin ver debido a la pasada cuarentena? ¿Cuál será el futuro del libro en físico? ¿Finalmente irá a desaparecer o esto es momentáneo? Yo creo que el libro físico no va a desaparecer, o cuando menos no nos va a tocar verlo, a los que hoy estamos vivos. Creo que goza de cabal salud, o sea, yo diría, va a coexistir con el libro electrónico, pero así como hoy solo nos podemos saludar vía remota, pero todos un mundo ansiamos encontrarnos, todo el mundo ansiamos darnos un abrazo. Así, en general, el lector lo que quiere es el libro. Los aparatos de lectura son extraordinarios, déjenme decirles que son maravillosos, pero son tan fríos como puede serlo el plástico. Hay una diferencia entre el plástico y el papel, la apropiación de las cosas. Hay una cuestión muy curiosa. Cuando yo compro un libro en papel, el libro se vuelve mío, es mío y lo puedo heredar. Cuando yo compro un libro digital, el libro no es mío, tengo una licencia que me la pueden quitar, que no se hereda, como la música tampoco. Eso en derecho deben saber lo que hay una diferencia. Y eso, perdón, tenemos un sentimiento de propiedad que, a ver, disculpen, esto es mío, ¿por qué? Porque yo lo quiero subrayar, le quiero pintar florecitas a una página porque me gustó. Y eso tiene, el libro papel tiene muchas más funciones que las que puede tener este aparato. Y es un instrumento que tiene más de 500 años y nadie ha podido sustituirlo. Es el mismo libro en términos electrónicos, pero de que existirá el libro en papel, va a existir. Que no todos los libros se van a hacer en papel, también es cierto. Muchos libros no se harán en papel. ¿Por qué? Porque no tiene ningún caso. Yo recuerdo en alguna editorial donde trabajé, de investigadores académicos, en donde necesariamente teníamos que hacer 3,000 ejemplares de un estudio sobre las ranas en la orilla sur del lago de Pátzcuaro. ¿Quién demonios? 3,000 lectores que sepan qué le pasa a la rana, ¿no? En la orilla sur del lago de Pátzcuaro. La verdad era un absurdo. Pero no se podía, se tenía que imprimir necesariamente 3,000. Hoy podemos imprimir 10 y eso 5 es para la mamá, la abuelita, el abuelito, o sea,
y los otros 5 son para el mercado, para los otros 5 que estudian eso. Esas son ventajas, pero también se puede poner electrónico. Son de las cosas que vale la pena, pero eso no elimina el libro en papel, no elimina las bibliotecas, no elimina la construcción de mi propia biblioteca, porque el libro electrónico además, por otra parte, es solo para mí. Mi biblioteca es para los que vengan a mi casa. Perfecto, don Carlos. ¿Usted considera que la industria editorial mexicana está en crisis y cómo cree que podría salir de ella? Yo creo que la industria editorial mexicana sí, indudablemente está en crisis. ¿Cómo debe salir? Debe salir con la construcción de muchas empresas editoriales. Está muy concentrado el mercado, tiene que ver con eso. O sea, lo voy a poner así y lo digo porque lo dije también cuando era presidente, si no se valdría. Si yo tengo 2.420 librerías, vamos a poner, ninguna gran empresa me puede obligar a mí a comprarle. Hay mercado para todos. Esto permitiría que una gran editorial que diga, te vendo en estas condiciones, pues uno puede decir, pues no te voy a comprar porque hay 800 editoriales y puede haber otras ofertas, pero también al revés, cuando teníamos esta concentración en 3, 4 cadenas, que son las que deciden el 80% de la compra a las editoriales, si yo tuviera 2.420 librerías, yo le digo a la cadena, no te compro, no te vendo, perdón, no te voy a vender porque no te voy a dar las condiciones que tú quieres. Pero tengo todas las demás librerías. Y entonces es acabar con estos monopolios que generan una crisis en general, porque hay una alta concentración de libreros y una alta concentración de editores. Ese es el gran problema. Son muy pocas librerías y las librerías lo que tienen que buscar son libros que vendan, o sea, y las editoriales tienen que estar sacando y sacando novedades, porque si no el monstruo se los come. Lo que estamos es dejando muchos libros. Muchas editoriales dicen un libro que no se vendió en 2 años, ya, se acabó, va para afuera y uno no lo vuelve a encontrar nunca más, ¿no? Es un mercado que está devorándose a sí mismo. Esa es la crisis. No hay un arraigo en los libros porque no hay los espacios a donde distribuirlos, porque no hay otras editoriales que ofrezcan otras cosas, ¿no? Sí, hay una crisis. ¿Cómo se sale? Con la construcción de más librerías, de proyectos editoriales y con la construcción de muchas librerías, la adquisición por parte, por ejemplo, las bibliotecas públicas deberían de comprar, cuando menos, todos los libros de novedad, cuando menos los de autores nacionales. Eso tendría que ser. Ya, digo, también valdría la pena los internacionales, pero en principio los autores nacionales tenemos que construir esta gama. Las librerías deberían de tener siempre una parte de todos los autores nacionales. O sea, tenemos que promover también a nuestros autores, tenemos que promover nuestra cultura, la cultura que se genera en este país, no una idea de cultura, es que son los mexicanos, nos envolvemos en la bandera y nos lanzamos. No, es de la gente que vive en este país. Creo que esas son alternativas de salida, ¿no? Y sobre todo mucha voluntad de trabajar en conjunto, no separados, trabajar todos sobre un mismo esfuerzo y olvidar la mezquindad, olvidar el que soy yo solito. No, es un trabajo de todos juntos. Muchísimas gracias, don Carlos. Muy acertado su comentario. La verdad es que coincido con todo lo que usted dice. Creo que la palabra monopolio es una palabra clave para lo que está sucediendo
hoy en día con la industria editorial mexicana. Y ahorita que mencionó a los autores nacionales, me pasa muchísimo cuando pregunto acerca de los nombres de autores internacionales. En muchas ocasiones es una pregunta fácil, precisamente por estos libros que ya tomaron muchísima popularidad. Incluso si no los hemos leído, conocemos el nombre de la autora o del autor. Pero cuando les pregunto por autores mexicanos, ahí ya la pregunta sube a un nivel increíblemente alto, y este nivel alto se duplica cuando les digo contemporáneos, ¿no? O de la actualidad, y ahí es donde ya ni uno solo me ha podido responder, ¿no? Este caso a lo mejor y mi hermano la tiene más fácil porque da mi nombre y quién le dice que no, Claro. pero de ahí en fuera nadie puede responder esto. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos a los autores mexicanos, y hay muchos autores mexicanos que están dando literatura bastante buena, literatura que no le pide nada a la literatura extranjera. Y aquí es donde yo le quiero preguntar a usted, que usted tiene experiencia en este ramo, ¿por qué las editoriales le apuestan a obras de otros países antes de apostarle al talento nacional? O Bueno, eso es lo que parece, eso es lo que nosotros como lectores y como autores vemos. sí, el gran problema es que la industria editorial está compuesta por grupos, grupos muy fuertes, los grupos más fuertes en el mundo, que monopolizan el mercado, ¿no? O sea, voy a poner Penguin Random House y Planeta, para poner dos ejemplos, ¿no? Pero que son empresas transnacionales, o sea que tampoco a nadie le hace daño. Felicidades, cada quien es lo que quiere en la vida, ¿no? Pero el problema es cuando privilegian lo que la matriz está determinando. ¿Por qué? Pues porque reducen costos. Es decir, si yo tengo un autor, y voy a ponerlo con mucho respeto, un autor español, el perfecto desconocido, yo sé que tengo un mercado, aparte del mercado peninsular, dirían ellos, tengo el mercado de ultramar, también dirían ellos, o sea, todo México y toda América Latina, en donde lo tengo como segundo mercado, y ahí es donde voy a vender. Ahí, ¿por qué? Pues porque pues, se va a vender porque no hay de otra, porque esos son los libros que están, ¿no? Ese es uno de los graves problemas. Las editoriales, pequeñas editoriales, la composición de la industria editorial son estos grandes grupos, y después una masa impresionante de pequeñas editoriales. Y estas editoriales puede ser que sí promuevan a autores nacionales, pero no tienen los canales de comercialización. Regreso al punto. No tiene canales de difusión, no tiene ningún tipo de apoyo, ningún sentido para dar a conocer sus autores. No hay manera, o sea, no pueden tener políticas de, bueno, ahora con la parte digital pudiera ser más fácil, pero políticas de marketing que les permitan llegar a hacer cosas. No, son proyectos editoriales de una, dos o hasta 5 personas con muchas ganas, con mucha idea, pero con pocas posibilidades. Porque además, cosa que es parte del ecosistema, cuando una editorial grande se encuentra un autor que empieza a tener mucho interés, publicado por una pequeña editorial, lo más seguro es que la editorial se lo lleve. Y dije de manera muy decente, no se lo robe, ¿no? Se lo lleve, y entonces la pequeña editorial en este ecosistema del libro sirve como plataforma de conocimiento, de prueba, y funcionó, entonces ya lo pasamos. Es como haber estado una licenciatura y pasar a la maestría, ¿no? Ya pasó a la maestría, que se vaya para otro lado. Este es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Es
generar muchas editoriales, en serio, hay mucha gente con muchas ganas de hacer y que se trabaje junto a autores y editores, se respete. El autor tiene que respetar a su editor, pero el editor tiene que respetar al autor. Tiene que tener, y bueno, y ni modo, yo siempre lo meteré, respeto y respeto por sus derechos. Le tienen que pagar. Le tienen que pagar y le tienen que pagar cuando toca. Lo que se haya vendido, pero le paga lo que le toca. Hay algunos que nunca pagan, hay algunos que se esconden, hay algunos que ya mejor no digo, cada quien tiene sus experiencias, pero también hay gente muy seria, también hay gente que hace y cumple y todos los compromisos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que un poco que cambiar, sobre todo la mentalidad. Es bastante común que los autores estemos enviando un correo. Oye, ¿cómo van mis ventas? Oye, ¿y mis regalías? Sí, realmente comprendo bastante esa parte en cuestiones de cómo funcionan las editoriales. Y algo que yo siempre he dicho es que en México, o al menos eso es lo que yo percibo, no muy particular mi opinión, es que se nos ha privado de soñar. ¿Y por qué hablo de soñar? Porque yo me dedico a dar talleres de literatura para niños y jóvenes y hablar de literatura fantástica mexicana es entrar en un lugar donde no hay casi material. Hay obras, sí, lo admito, muy pocas. Yo podría decir, y usted me corrige si me equivoco, que no existe la fantasía escrita por mexicanos o mexicanas. Siempre me tengo que ir a obras publicadas por autores extranjeros que son traducidas al idioma español o bien a escritores de España y que también tienen muy buenas obras. Entonces siempre he dicho eso, se nos ha privado de soñar porque escribir una obra fantástica es mucho más difícil que se publique. Yo creo que sí, el tema de la literatura fantástica para mí tiene un problema inicial. La literatura fantástica necesita una capacidad de reflexión, necesita un lector que esté dispuesto a despegar los pies de la tierra, ¿no? Y estar en otras cosas. Y no tenemos ese tipo de lector, ¿no? Y si lo tenemos sobre cuestiones ya muy construidas, ¿no? Envueltas en muchas otras cosas, pero que editar literatura fantástica significa casi como editar poesía. Un espacio difícil que hay que promover, pero insisto, ahí tiene que ver con cómo construimos, qué tipo de lectores construimos. Pero no solo con eso, también tiene que ver con las condiciones de la sociedad. ¿Cómo hacemos literatura fantástica cuando la realidad es aplastante? Bueno, esperemos que se vaya reduciendo cuando estamos llenos de violencia, cuando el país en su conjunto es una tumba o es un país lleno de tumbas. ¿Cómo hablamos de literatura fantástica? ¿Cómo le pedimos? La gente, por eso mejor se encierra y ve la televisión. Por eso se encierra y se inventa cosas que no tienen que ver, o está en los jueguitos, en los videojuegos, de pura violencia además, ¿no? Pero es muy complejo, es tanto, y lo voy a decir así, lo voy a poner, es tanto como tenemos que cambiar de hábitos como nos están pidiendo que dejemos de tomar Coca-Cola, ¿no? Es eso, es que hemos sido una sociedad construida sobre esas bases y lo que tenemos, si queremos que las cosas, es que cambiar esas bases, ¿no? Que la gente se atreva a leer otras cosas que no sea la novela rosa, otra vez 50 sombras de Grey, cosas de estas y se atreva a imaginarse otros espacios, otros mundos, otras maneras de ver la realidad. Eso es eso, pero necesitamos a los maestros, a los promotores de lectura, a los libreros que inciten. O sea, un librero que
le recomienda a alguien un libro y ese señor o señora, niño o niña, regresa a la librería y pregunta por otro libro, eso hay que aplaudirle a ese librero. Ese es su papel. Entonces, bueno, está difícil la literatura fantástica, pero hay que hacerla. Se me puso la piel chinita, don Carlos. De verdad que sí, me emocioné con sus palabras y también dije, no, pues es cierto, muy complicado este mundo que estamos viviendo hoy en día y sobre todo la promotoría cultural. Yo muchas veces digo que soy promotora cultural. Es una actividad que disfruto muchísimo, sin embargo, muchas veces es una actividad que no genera ingresos. Lo hacemos más por amor al arte y por ese deseo de poner nuestro granito de arena para que las personas se interesen en la lectura y encuentren el libro que les va a cambiar la vida. Y bueno, ya rápidamente, don Carlos, para conocer un poquito más de usted, le voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es su autor favorito? Uy, híjole, no lo sé. Tengo muchos autores favoritos, depende en qué. A mí me gusta mucho la novela policíaca, por Bueno, ejemplo. dentro de la novela policíaca, ¿cuál es su autor favorito? Bueno, había un autor fallecido, Vázquez Montalbán, que era extraordinario. Existe Jordi Fabra y Serra, que también es extraordinario. Ah, me Realmente, encanta. Larson, este hombre que hizo las, la saga de Lisbeth Salander, lamentablemente fallecido también. O sea, hay muchísimo. Pero también me gusta el ensayo, me gusta la literatura. André Malraux, otro fallecido, me parece maravilloso. ¿Qué puedo decir? Creo que sí tengo más de 3 libros, ¿no? Que ya Y alguno nunca pudo decir. eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es su libro favorito? No, yo creo que mi libro favorito, Difícil. el libro que me movió y que siempre moverá, es un libro que ya difícilmente se encuentra, se llama La condición humana, André Malraux, que es una historia de principios del siglo XX en China, y entonces todo lo que sucede es realmente, habla de la condición humana. André Malraux fue un escritor francés que incluso fue ministro de Cultura con Pompidou, si no me equivoco. Pero era un hombre extraordinario, con una visión muy clara. Pero también hay autores ya que se han ido recuperando, Stefan Zweig, yo así lo pronuncio, que tiene pequeñas novelas, o sea, una novela de ajedrez, por ejemplo, es una cosa extraordinaria y tiene varias novelas que vale la pena leer. Por supuesto, me gustan los escritores latinoamericanos, me gusta García Márquez, me gusta Cien años de soledad. Yo tengo la fortuna de haber leído casi de cuando salió Cien años de soledad, entonces eso, bueno, si después hubo correcciones sonores, creo que no, espero que no, no la he vuelto a leer, pero la leí 2 veces al principio y me pareció extraordinaria. Pero también me gusta Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa. Vargas Llosa, estoy hablando del escritor. Claro ¿No? que sí, don Carlos. Estoy hablando del escritor. Entendemos. Sí, me parece bueno, aunque yo diría que la última novela alguien lo obligó a que tenía que escribir porque no la hizo bien. Desde mi punto de vista, Se nota no. la pasión de un Sí, escritor a partir sí, de sí, sus letras. Por eso es exactamente. que muchas veces en cuestión de sagas, muchos lectores nos quedamos inconformes con la parte final, ¿no? O con algún libro intermedio y muchas veces decimos, es que obligó a la historia a seguir, ¿no? La tuvo que haber cerrado en el primero o segundo libro, ¿no? ¿Para qué la extendió? Y muchos autores lo han comentado, dicen, yo me imaginé el principio y el fin de la historia, pero tuvo tanta fama que hice una segunda o una tercera parte. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que falta ese pequeño detalle, ¿no? La pasión a la hora de escribir la novela. Y bueno, don Carlos, le dije que eran 3 preguntas. ¿Su poeta o poetisa favorito?
A mí hay un poeta que me encanta, que es César Vallejo. Ok. Me gusta, pero no es el único. Lo que pasa es que está difícil. O sea, José Gorostiza es otro poeta que me gusta. Efraín Huerta es un poeta que me gusta. Josefina Vicens es una poeta que me gusta. Es decir, sí hay muchísimos poetas. Un poeta vivo que me gusta es Jaime Labastida, también es un poeta que me gusta. O sea, a mí me gusta la poesía. La Y poesía. y si me fuera para atrás diría Walt Whitman. Para mí Walt Whitman es el poeta de la democracia, diría alguien, o el poeta del ser, ¿no? Y junto a él, a León Felipe. Siempre. Muchísimas gracias, don Carlos. Bueno, ya para terminar esta entrevista, le quiero pedir un consejo para quienes están interesados en convertirse en escritores, en publicar su primera obra. ¿Qué les diría? Que trabajen. Yo creo que el gran tema y lo importante es escribir se aprende haciéndolo. Construir imágenes, es una cosa de trabajar todos los días. Nadie es un autor porque, wow, les salió de la nada. Nadie es un poeta porque un día se levantó iluminado pensando en su musa. Es 90% de trabajo, 10% de genialidad. Hay que trabajar, hay que escribir, hay que sentarse y saber que no hay nada que poder poner en la hoja y estar y obligarse, aunque sea estar varios meses frente a una hoja en blanco. Pero hay que estar, hay que tener disciplina, hay que leer mucho, hay que leer, incluso yo diría, aunque les pueda parecer aburridos a algunos, hay que leer a los clásicos, hay que leer a Víctor Hugo, hay que leer a Balzac, hay que leer a todos estos que nos dijeron cómo se construían las cosas. Y después hay que escribir lo que uno quiere, no lo que ellos hicieron. Pero eso es trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Ser escritor es una profesión, no es un pasatiempo. Y por lo tanto también hay que exigir que le paguen porque ese es su trabajo, ¿no? Muchas gracias, don Carlos. Y ya, para concluir, ahora sí, esta es la de veras. Un consejo para nuestros alumnos de la Universidad de las Naciones, que sin duda alguna van a estar viendo en días posteriores esta entrevista. ¿Qué le podría decir ustedes a estos jóvenes que se están preparando para convertirse el día de mañana en licenciados? Bueno, yo lo que les tengo que decir es que sean curiosos. Al final, lo que los puede llevar adelante es la curiosidad y hacer algo, que eso es muy importante. Aunque haya maestros que los sienten a coscorrones, preguntar, ser preguntones, preguntarse cosas y reflexionar sobre eso. Eso es lo que es la curiosidad. No la pierdan, no la pierdan en la profesión que tengan. Hay que ser curioso, hay que ser preguntón. Eso es lo que diría, háganlo. Lo más que puede pasar es que los maestros los manden hacia afuera por preguntones, pero háganlo, no hace daño, ¿no? Muchísimas gracias, don Carlos, por su tiempo. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Lo valoro muchísimo. Y ahora sí quiero compartir con ustedes un consejo que don Carlos me dio hace muchos años, cuando yo era una pequeña personita que apenas estaba convirtiendo en mayor de edad y que un día, después de muchos años de lucha, logró finalmente publicar su primera novela. Y realmente yo no sabía qué hacer, ¿no? Después de todo lo que había yo pasado durante todo este proceso de buscar que mi obra fuera publicada, encuentro finalmente una editorial que le apuesta a mi obra y
no sé ahora qué hago, ¿no? Era tanto esfuerzo y ahora qué sigue. Y recuerdo que aprendí todo este proceso de corrección 1, corrección 2, corrección 3, y yo ya quería que mi novela saliera publicada. Así yo me lo imaginaba, más rápido. Y don Carlos me dijo algo que nunca voy a olvidar. Y él me dijo, en mi experiencia, el pastel se come a rebanadas. Una frase así, tan corta, tan sencilla, que me dejó toda una enseñanza de vida. Finalmente todo es poco a poco, con paciencia. Ahora que recuerdo, lo complementó y me dijo, porque después viene la fe de ratas y todo mundo se echa la culpa. Entonces todo debe de hacerse con calma, reflexionando para que las cosas salgan bien al final. Y lo aplico en cada aspecto de mi vida. Cuando me siento muy estresada o quiero devorarme el mundo en un solo instante, digo, no, esto es un pastel y tengo que ir rebanadita por rebanadita y las cosas me han salido muy bien. Muchísimas gracias, don Carlos. Espero que siga compartiendo su experiencia desde la docencia, desde cualquier proyecto futuro que tenga en su vida. Y pues muchísimas gracias también por su amistad. Al contrario, Miranda, yo soy el agradecido que le parezca interesante lo que yo pueda decir y que me permita compartirlo con sus alumnos. Siempre será un gusto y estoy a la orden cuando lo necesiten. Si uno no comparte lo que sabe, ¿para qué lo sabe uno? Eso es algo que tengo muy clarito. Entonces, estoy a la orden. Muchas gracias, realmente muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hablamos ya de tinta, arte y café. No dejen de sintonizar Censura Cero UN todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook de la Universidad de las Naciones. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias.